Bueno, una vez más vamos a seguir con nuestra confesión que estábamos estudiando. Aclaro algo, hice un freno, un paréntesis ahora. Estamos estudiando nuestra confesión del año 1689 y estamos en el capítulo número 2, que es de Dios y la Santa Trinidad. Estuvimos viendo todo este domingo algo que se llamaba teología propia, teo de Dios, y logía, Dios, el estudio de la doctrina de Dios. Y este domingo, como lo aclaré, bueno, acá no lo tengo, está allá en la mesa, a ver, o acá, por ahí. Estamos dando los atributos de Dios, de Pink, y yo voy a utilizar solamente una copia, nada más, porque la tengo hace años. Esta la tengo del 2009, creo que es, sí, 2009 es, sí, el 2 del 7 de 2009, o sea, tengo hace muchísimo una copia vieja. Y voy a usar eso porque, aunque no está parte de la confesión, sí está hablando un poco porque dice de Dios. Y lo decidí dar porque ya yo asumo que muchos saben esto, pero asumo también que nuevos cristianos van viniendo y van naciendo y muchos no conocen estas doctrinas. Así que por eso decidí darlo de nuevo y refrescar la memoria a aquellos que ya los conocen, que es bueno. Así que vamos a ver los atributos de Dios. Voy a seguir muy de cerca los escritos de Pink. Algunas cosas las voy a hablar yo y otras cosas voy a sacar de otro lugar. Cuando lo saque lo diré. Dicho esto, vamos a empezar. En el día de hoy voy a dar solamente 5 atributos. Si ustedes leen el de Pink, creo que empieza con otro atributo que creo que dice algo de la soledad de Dios o algo de eso, de la soledad de Dios, dice, ¿no? Si este no lo tiene, así que yo voy a dar 1. Los decretos, la omnisciencia, la presciencia, la supremacía y la soberanía de Dios. A grandes rasgos lo voy a dar. No es que me voy a poner a leer todo lo que dice él, por supuesto. No terminaríamos más. Pero voy a empezar a grandes rasgos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con los decretos de Dios. Muchas cosas voy siguiendo de cerca a lo que él dice, ¿no? No palabra por palabra, pero voy a ir por arriba un poco. Entonces empezamos un poco con los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Estuvimos viendo qué son las perfecciones de Dios, O sea, las cualidades, podríamos decir, o el carácter, por eso dice atributo, el carácter, lo que es en Dios en sí mismo. Y hoy vamos a ver por lo menos 5 de ellos. Ya vimos unos cuantos todos estos domingos, voy a tocar otros más. Y algunos ya lo vimos, pero voy a tocarlos. Y vamos a empezar con los decretos de Dios. Quiero aclarar algo antes de empezar con los decretos de Dios. Si ustedes tienen sus confesiones, después que terminemos de la Trinidad, ustedes en el capítulo 3 lo abren y van a encontrar los decretos de Dios en nuestra confesión. Así que los decretos de Dios hoy va a ser un poco por arriba. Ya voy a profundizar en eso cuando lleguemos al capítulo número 3. Aclaro algo, Pink, cuando habla de estos atributos de Dios, pónganse esto en mente, él está muy interesado en la materia soteriología, la salvación. Él lo inclina mucho a la salvación, a estos atributos de Dios. Aunque habla todo, lo enfoca así, por lo menos así lo veo yo. Los decretos de Dios, aunque hay muchas palabras, una de ellas es prótesis ahí. Y él empieza diciendo así, de entrada, textuales palabras. Él nombra Efesios 3:11, Romanos 8:28 y Efesios 3:11. Empieza con Romanos 8:28, si ustedes ven. Dice, sabemos todos que Dios hace todas las cosas, ayuden para bien a los que le aman, y esto a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Y Efesios 3:11 también dice algo, ¿no? Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces él empieza a hablar. Yo no sé si ustedes han visto en el día de hoy, algunas cosas las voy a hablar yo, no es que están ahí para meter algunas cositas. No todo lo que yo voy a hablar está ahí. Entonces han visto ustedes en el día de hoy, es algo actual que dice decreto sanidad, decreto prosperidad. Eso, amados, no es bíblico. Solamente alguien puede decretar. Si ustedes se dan cuenta, lo que está sucediendo es el hombre o el enemigo sentado en la iglesia, como dice Tesalonicense, queriendo tomar el lugar de Dios y diciendo, creo que muchas de esas personas, si lo supieran y lo vieran de esta forma, no lo harían. Pero es el hombre o el yo
queriendo tomar el lugar y diciendo decreto estas cosas, decreto esto, y no es así, solamente Dios puede decretar las cosas. Los decretos, vamos a decir las que Él ordena o preordena, o si quiere decir, decide ya de antemano, sería todo lo que va a suceder. Ahora si ustedes han leído alguna vez Pin habla de un decreto nada más, o un acto solamente, un acto solo que está acá. Ustedes y yo no lo podemos entender. Yo cuando lo entendí hace años, mi mente se abrió. No podía entender, digo, ¿cómo es posible? Que en un solo acto Dios, antes que todas las cosas existieran, Él decretó las cosas que iban a pasar. Es importante que entendamos vamos a decir, los atributos de Dios. Cuando a mí me toca hablar del capítulo 8 de Cristología, vamos a ver que muchos de estos atributos están en la divinidad de Cristo también. Entonces es importante entender esto. Es un decreto, aunque la Biblia habla de muchos decretos, es un solo decreto. Eso es importante que entendamos en nuestras mentes que no es así. Nosotros cuando pensamos en cosas, nosotros pensamos en hechos sucesivos que van sucediendo. Nosotros tomamos decisiones. Mucha gente llega a estas cosas que festejan mucha gente, que le dicen Navidad, festejan eso y dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y en actos sucesivos, y a medida que van sucediendo. No, Dios de una sola vez dijo, es como que usted pudiera decir, antes de nacer, usted diría, bueno, mi vida va a ser así. Y cada cosa, eso es imposible que podamos decir, bueno, Dios no hizo solamente de una persona, todo, sino de toda la humanidad y de todos estos siglos que viene pasando y todas las cosas. Vamos a ver eso. Y ese es el Dios que nosotros conocemos. Entonces cuando hablamos de Dios, no es vamos a decir, en ciclos sucesivos, sino un solo pensamiento. Él ya ordenó todas las cosas. En cada circunstancia, cada persona, en lo que iba a nacer, usted, con quién se iba a casar, cómo iba a morir, qué iba a estudiar, cuál iba a ser su familia, todas esas cosas, aunque usted y yo no lo podamos entender, no podemos entender eso, pero la Biblia nos habla de eso. Entonces es solamente un solo decreto, nada más. La palabra decretos, o por lo menos una de ellas que aparece como prótesis ahí, aparece en el Salmo 2.7, dice, si ustedes siguen de cerca los escritos que tiene Pin ahí, hablando de Efesios 2, versículo 11, que dice, yo publicaré el decreto. Él da muchos textos como Efesios 3.11, habla de la determinación eterna. Hechos 2.23 es un textazo, que lo voy a tocar más adelante, en nuestros atributos que voy a dar ahí, que habla de determinado consejo y providencia de Él, hablando del Señor Jesucristo. A Él no lo mataron porque, lo mataron, no preví esto, y ahora qué pasa, qué hago con mi hijo. Él decretó eso, que iba a suceder. Y ustedes ven a lo largo de la Biblia, o ven lo que teología bíblica, van a ver que de acá en adelante todo es un propósito acá, un decreto, y es que venga el Señor Jesucristo. Vamos a ver, no sucedió por suceder, fue preordenado antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que no suceden las cosas por suceder. Entonces es importante que podamos entender esto. Uno de los beneficios que vamos a ver más adelante, y dice, ¿para qué me sirve esto de año? Bueno, lo que le puede servir es que usted puede descansar tranquilamente en que Él ha decretado todo. Si usted es un hijo de Dios, todas las cosas que le suceden, aunque usted no las entienda, incluso vamos a ver el pecado. ¿Cómo el pecado? Sí, permisivo, permite, no es que se le escapa a Dios o algo, tiene a veces un propósito, incluso. Ahora no es el tiempo de hablar de esto, pero si no existiera el pecado, usted no hubiera conocido la justicia, la ira de Dios, la santidad de Dios. Cada cosa no es que se le escapa a Dios de la mano y dice, uy, ¿ahora qué hago? Caramba, no suceden así. Dios la ha previsto de antemano, decreta esas cosas. Y es importante entender, todas las cosas están relacionadas. Cuando hablamos de decreto, estamos hablando todo lo que está relacionado con el futuro. No es que está así, no es que Dios, a medida que van pasando las cosas, va tomando decisiones. No es así, Él mismo las decretó, vamos a ver. Todos estos atributos están un poco relacionados, o sea, todos en sí forman parte de Él. Por eso van a ver que muchos parecen como que si fueran los mismos, es que están relacionados con Él. Y tiene que ver con todas las cosas futuras que van a suceder.
Por supuesto, algunas de las cosas nosotros las vemos en la Biblia ya fácil porque ya vemos que se cumplió la venida de Cristo y otras cosas históricas que han sucedido. Pero si ustedes las ven de antemano, como voy a explicar más adelante, van a ver como que Él decretó, incluso voy a explicar más adelante, incluso hasta la voluntad libre de muchas personas. Y muchos no les gusta estos atributos que estoy hablando yo. Porque dicen, es imposible que haga eso Dios. Dios está violando el libre albedrío mío. Y no sucede así. Bueno, entonces vamos a ver, Dios decretó todo lo que sea grande, bueno, malo, Él ha ordenado, Él tiene el control, incluso todo, aunque permitió el pecado, Él no es el autor del pecado, pero todo ha sido decretado, eso es importante entender. Entonces, es importante entender, cuando hablamos de decreto yo voy a ir por a grandes rasgos, es que Él ha decretado todo, incluso la caída de un pájaro, de cada cabello de una persona, cuida todo, Él no es el que le dio el mundo y el mundo se dirige como quiere y nada más. Satanás está en control ahora, hasta cuando venga, ¿no? Él sigue estando, Él decretó y todavía está en control. Y ahora sus decretos, acuérdense en grandes rasgos, son eternos. ¿Qué quiere decir eternos acá, Pin? Cuando hablamos de eternos, ¿qué significa sus decretos son eternos? Bueno, es así, si yo lo estoy simplificando. Cuando habla de los decretos de Dios son eternos, no sé cómo en qué página es porque yo tengo fotocopias grandes, así que es un poco difícil decir en qué parte está. Pero yo voy cuando dice Mateo 10:30, por ahí, más o menos ahí. Entonces los decretos de Dios son eternos. Son eternos. ¿Qué significa? Bueno, cuando usted toma decisiones, o nosotros tomamos decisiones, tomamos decisiones a medida que los eventos se van sucediendo o van apareciendo en nuestro camino. Viene algo, se para dentro de nosotros y estamos acá y tengo que tomar una decisión, para acá, para allá, para arriba, ¿qué hago? Espero, lo tiro. Vamos tomando cosas, decisiones. Dios no, es un decreto que Dios en la eternidad ha decretado todo y él no va así. ¿Sabe por qué es importante entender esto? Se lo hizo antes que todo sucediera. ¿Qué sucede? Él no tiene que estar, vamos a decir, tomando decisiones o decidiendo cosas o creciendo en sabiduría. No, Él ha preordenado, ha decretado todas las cosas. Es un decreto eterno. Antes de que sucedieran todas las cosas, incluso eternamente decretó la venida de Cristo antes de la caída también, si no me da tiempo de hablar de eso. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos, si usted me diría, bueno, Daniel, ¿cómo lo puedes demostrar bíblicamente? Bueno, lo podría demostrar por esto. Por la Biblia. Las profecías que aparecen en la Biblia, aunque están en la crea, Dios las decretó, o vamos a decir profecías. Dios dijo, Dios no ocultó, Dios dijo esto va a suceder, no oscureció, vamos a decir las cosas. Dios dijo, de tal cosas van a pasar, decretó cómo iba a morir Cristo, los huesos que iba a hacer, en qué forma. Todas esas cosas Él las ha decretado. Entonces usted ve la Biblia y usted ve que todas esas cosas antes de que pasaran están escritas, muchas de las profecías. La destrucción de los enemigos y otras cosas, la salvación, la preordenación, y eso es un poco lo que habla un poco acá Pin. Habla un poco de que los creyentes fueron, en los decretos, Dios decretó ciertas personas que son como conocidas en la Biblia como escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, si lo quieren en su Biblia. Entonces, ¿qué es? Es que Dios mismo fue quien los salvó o los llamó con un propósito y una gracia, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. Es eterno, decidió llamarlo. Pablo habla de eso un poco en 2 Timoteo 1:9. Entonces, antes del comienzo del tiempo, dice Pablo, en eso. Entonces, los decretos son sabios, no va tomando así cosas por el azar o va decidiendo, no es así. Fue un solo decreto que tomó y eso implicaba todas las cosas futuras, incluso antes de que existieran. Eso es importante que lo tengan en mente. Entender esas cosas nos hace descansar. Nosotros cuando no entendemos las cosas que suceden, descanso, Señor, que usted ha decretado todas estas cosas. Entonces es importante que podamos entender.
Otra de las cosas que quiero que entienda es que los decretos de Dios, Dios obra libremente. ¿Qué es obrar libremente? Bueno, Dios cuando decreta algo, o alguna cosa, algún suceso, algo, vamos a decir, es libre. ¿Por qué? A ver cómo lo podría explicar para que puedan entender. Dios no depende de usted. Dios no depende, voy al grano, voy al punto. Dios no depende si usted va a tomar una decisión por elegirlo. Él decretó. Dios dijo, este voy a escoger antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso le digo, entender estos atributos es conocer al verdadero Dios, verdadero de la Biblia. No está Dios viendo a ver quién va a tomar una decisión por Cristo. No es así, Él tomó una decisión. Si alguien tomó una decisión fue Él. Y cuando decimos que querés decidir o escoger, no es así. Dios escogió. Usted no escoge seguirlo a Dios. Entonces, conocer esto, vuelvo a decir, es conocer al Dios verdadero. No es acá un evangelio del hombre que él decide. Entonces es importante de entender. En la Biblia dice cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Entonces son libres eso. Nadie le enseñó, nadie le dio consejo al Señor. El Señor nos pidió consejo para tomar. Usted cuando tiene que tomar una decisión, algo generalmente se acerca a un familiar, vamos a decir como nosotros los cristianos, para ir a cambiar. Nos acercamos a un hermano, un pastor, alguien que conozca las escrituras, que me pueda dar un consejo maduro. Sabemos que no se va a burlar, va a entender mi situación, va a comprender, me va a guiar más correcto. Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios no pidió consejo para hacer las cosas, Él libremente obra. Entonces los decretos podemos decir que obra libremente. Él no estuvo, a ver qué vamos a hacer, o le preguntó a los ángeles. A ver, fíjate, como yo escuché un pastor hace mucho acá argentino, que predicaba en River, decía que hablaba con los ángeles. Dios no hablaba con los ángeles ahí. Eso es blasfemia, es mentira. Decir que Dios estaba sentado viendo a ver qué hacía Abraham y charlando, y este predicador hacía broma con los ángeles. Eso es atentar, o hablar contra los atributos de Dios, que Dios no hace esas cosas. Él decretó y tomó la decisión. Si quiere decirlo, no quiero usar una palabra porque quizás muchos no la conocen, pero vamos a decir en el consejo intratrinitario, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí podríamos decir que sucedió eso, pero no pidió consejo a nadie ni a los ángeles. Entonces entender que son libres esos consejos para hacerlo, son totalmente libres, absolutos, no depende de nada y de nadie. Eso, incluso hablando de la salvación, de la santificación, es importante que podamos entender eso. La Biblia dice en Isaías 46:10, yo anuncio lo por venir desde el principio y de la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Dios entonces decreta. Dice, yo voy a hacer todo lo que quiero. Nosotros no podemos decir, Padre, hágase su voluntad, si usted quiere. Mañana iremos, si el Señor quiere. Él no pide permiso. Ahora tampoco, vamos a decir, todo lo que hace lo hace conforme a su lo que estamos viendo, conforme a sus atributos. Él lo hace, no es que hace lo que quiere como un pecador que hace lo que quiere, no, él lo hace conforme a sus atributos, él hace eso. Entonces es importante, todo lo que hace es sabio, justo, santo. Entonces pues, estamos viendo eso, el consejo de él o el decreto que Dios que él hace, lo hace todas las cosas según su propia voluntad. Su voluntad siempre es recta. Entonces voy a seguir hablando un poco de esto, de los decretos. Ahora los decretos de Dios, cuando vimos, ¿se acuerdan la palabra que no varían? Bueno, son inmutables, no se violan los decretos de Dios. Usted puede decir, bueno, yo voy a hacer esto y por ahí surge algo y dice, sí, me arrepiento. Mejor lo vamos a hacer de esta forma porque yo creo que Dios no cambia sus decretos. No anda cambiando, a ver cómo pasó, decidiste tomar esa decisión, bueno, entonces voy a cambiar yo. No es así. Aunque no lo podamos entender, él tomó un solo decreto, y esos decretos están en él mismo, ¿no? Entonces, no depende, vamos a decir, si no entendieron nada de lo que hablé,
de algo que pueda hacer usted, la criatura, o que pueda, o algún acto de usted. No depende de eso. Y quiero que entienda algo, y usted aún así sigue siendo responsable de sus acciones. ¿Sabe por qué lo explico? Porque muchos cuando yo he hablado me dicen, entonces si Dios escogió y Dios hizo esto, entonces yo no tengo responsabilidad porque ya Dios lo hizo. Incluso dentro del cristianismo, el hipercalvinismo, dice, bueno, no oremos, no prediquemos porque Dios decretó todo. No pasa nada, ya está todo decretado, ya está todo decidido. No, usted sigue siendo responsable, incluso de esas acciones que toma, incluso puede estar en el decreto de Dios. Entonces nosotros somos responsables de orar, nosotros somos responsables de utilizar los elementos de gracia. No es que Dios decretó y yo me quedo ahí, mirá si todos nos quedamos así, esperando así como no. Entonces entender, no nos vayamos a los extremos. ¿Qué debemos entender cuando hablamos con los decretos de Dios? Bueno, debemos entender esto, que los decretos de Dios es importante entender porque todas las cosas que suceden, amados y amadas, no suceden por casualidad. Nosotros no creemos en la casualidad, nosotros creemos en la causalidad. Hay una causa y hay un Dios atrás, no causa. Fue casualidad. No, la Biblia dice todo. Entonces dice, ¿qué? La Biblia, miren lo que dice Pablo, dice, sabemos, eso es conocimiento. Y ustedes guárdense esto para ir terminando esta parte. Sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos que Dios hace, escuche, todas las cosas que ayuden para bien a los que le aman. Y esto a los que son llamados conforme a su propósito. Hay muchas cosas para hablar acá. Pero sabemos que todas, no hay algunas de estas, aquellas, puede ser, esta Dios no era, acá entró el enemigo, Dios no, sí puede entrar el enemigo, pero Dios le permite entrar a un pecado, Dios le permite entrar a algo para llevar a cabo un propósito que Él tiene. Entonces no hay nada que se le escape, todas las cosas me fueron decretadas. Y cuando habla con los llamados, que se conforme con, esto no es promesa para inconversos, es promesa para los que son llamados a su propósito. El propósito que vemos el decreto. Dios decretó a qué. Y ustedes si ustedes ven van a ver la predestinación ahí en el otro versículo, en el 29. Y después ven que los llamó, los predestinó, los escogió, todo eso. Habla, cuando di el romano, la cadena de la salvación, ¿se acuerda? Todo eso sucedió porque Él lo decretó. Llamó a los que llamó, esto predestinó, esto justificó, lo santifica, lo glorificó, todo ahí. Pero ¿qué fueron? Por el decreto. Entonces es importante entender. Voy a cerrar con este texto que cierra él, que dice así. Romanos 11:36, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a cerrar ahí porque yo más adelante tengo que hablar de los decretos de Dios, con eso va a estar suficiente. Vamos al segundo de los 5, pasamos al número 2, la omnisciencia de Dios. Ya vimos un poco de esto, pero vamos a tocar un poco sobre este atributo. Dice Hebreo 4:13, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, fíjese que yo trabajo en vigilancia hace años y hay ciertas cámaras que son cámaras que usted, vamos a decir, puede mirar cosas. Yo una vez vi una película, estas cosas no las tengo anotadas, las digo en el momento se me ocurren. Vi una película, me acuerdo que tenían, no me acuerdo de qué era, que tenían algo que se llamaba el ojo de Dios. Y era algo así, ¿no? Y eran como una, no sé si eran policías, no sé qué, habían tomado eso y podían utilizar todos los sistemas de vigilancia de que había. Pero el que lo perseguían era muy astuto y se le escapaba. No me acuerdo cómo era en la película, no me acuerdo porque yo por ahí veo algo así, no le presto atención. Pero no sé, me llamó la atención y digo, esto me sirve para la prédica, algo así. Porque uno mira, pero siempre con el ojo espiritual. Y se escapaba y se le escapaba. Bueno, quiero que entiendan algo. Con Dios usted no va a poder hacer como esa película del ojo de Dios que se le escapa, que hace así, me le paso de la cámara, o me pongo así de la vigilancia y no me vio. No sucede, Dios le está viendo en todo momento, es que le voy a decir algo, hasta usted se podía escapar de algo externo, pero Dios ve su omnisciencia en su corazón.
sus intenciones. ¿Mm? Y esto puede ser bueno y malo. Usted se le puede escapar las cosas, podríamos decir, que creen, hace cosas buenas por fuera, pero a Dios mira que parece está mal tu intención, mostrar falta de piedad. Ahora otros pueden ver algo malo de usted y Dios está mirando y usted vio que está luchando con ese pecado. Dice, yo estoy viendo que es un pecado, pero estoy viendo esto. Entonces Él conoce todo, los sufrimientos, nuestros pecados. Entonces todas esas cosas debemos tener. El que no está en Cristo debe temblar ante esto, porque no se va a escapar en el día del juicio final. El cristiano tiene tranquilidad. No sé qué dice Pina ahí, después me voy a fijar, estoy hablando yo. Pero usted puede tener tranquilidad porque puede decir como el salmista, examina mi corazón, mírame, yo estoy luchando, quiero vencerlo, no que no quiero. Y él mira su corazón, antes que usted ore, él sabe todas las cosas. Entonces es importante entender este conocimiento. Si usted va por una iglesia de otro lado, va a decir, lo escucharía así: Dios es omnisciente, Dios sabe todo, Dios sabe que estás sufriendo, Dios sabe que tenés esa necesidad, que estás en tu cuarto llorando, que tus padres te dejaron, Dios te entiende. Eso no es, eso es un Dios sentimental. Aunque está diciendo cosas de Dios, no está hablando de lo que tenemos que hablar. Se entran muchos de los atributos de Dios en el hombre, para que el hombre diga, sí, es verdad. Y no es así. Nosotros decimos la verdad, Dios ve, no hay nada que se le escape. El converso debe temblar. El cristiano tiene que examinarse, no es un juego. Dios no está viendo. Pedirle, si me estás viendo, mira mi corazón, examíname, estoy luchando. Salmo 139, versículo 2 al 4 dice, tú conoces cuando me siento, cuando me levanto de lejos, atiendes mi pensamiento, mi caminar, mi acostarme. Has considerado todos mis caminos, te son conocidos. Los pensamientos, dice el salmista. Dios conoce los pensamientos. Dice, creo que una parte en Romano, que incluso en el día de eso, o sea, nos va a jugar, tenemos una conciencia nosotros. Entonces, es eso. Dios nos, vamos a decir, sabe cada pensamiento que tenemos nosotros, bueno o malo. Fíjese, voy a hablar algo de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando, alguna cosa, ya lo dije, alguna cosa hablo de mí, otra hablo yo, hablo cosas mías? O de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Caín mató bueno, vamos a empezar atrás. A Adán pecaron. Dijo, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios decía, uy? A ver. ¿Adán? ¿Dónde estás? ¿Usted cree que Dios andaba buscando así la ignorancia? La escondida no me va a encontrar. No es así. Dios quería que confesara con su boca. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Confesá. Pero el hombre buscó esconderse. Eso pasa cuando usted se peca, pero la omnisciencia de Dios no se puede escapar. Dios lo buscaba no porque no sabía, quería que dijera, sí, pequé, hice esto malo ante ti. No, Dios no es que lo anda buscando a la escondida, Entonces, miremos las cosas como son en la Biblia y podemos tener y hallar consuelo y perdón en Él, porque Él sabe las cosas. Quiere que nosotros se las digamos, más si somos hijos de Él. Entonces debemos entender eso, que Él conoce. Fíjese, más adelante, después de Adán, Caín cuando lo mató, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, no, yo soy guarda de mi hermano. Dice, ¿pero usted cree que no sabía que la sangre de Abel clamaba desde la tierra? Quería, le decía, ¿dónde está tu hermano? Confesá, decí lo que hiciste. Pero no es que Dios no sabía que lo había matado. Dios sabe todas las cosas. ¿Cómo podés decir eso, Daniel? Porque si usted lee su Biblia, versículos anteriores dijo que el pecado estaba a la puerta. Dios dijo, ese pecado quiere entrar en tu corazón, no se lo abras. Y Él le abrió la puerta y tomó posesión de él. Lo demás fue lo otro que terminó matando, ¿no? Pero Dios sabía. Y así podemos leer a lo largo de toda la Biblia. Ezequiel 11:5, diles que yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Ezequiel 11:5. Dios sabe los pensamientos que están. Creo que en una parte, no me acuerdo si en Génesis 6:5 dice que Dios vio que el pensamiento era de continuo hacer el mal, algo así. O sea, Dios vio. ¿Qué vio? Las acciones, no, el pensamiento vio. Todos sus pensamientos, ¿cómo son? De continuo. No es que caen en pecado, es de continuo. Están pensando todo el tiempo que quiero hacer eso. Y Dios ve nuestros pensamientos.
Entonces es importante que eso, la omnisciencia de Dios, que puede ver todos. No sé si se acuerdan, creo que fue acá, no me acuerdo el nombre, creo que fue acá o algo así cuando roba una parte, creo que es en Josué, y Dios trae maldición porque él trajo ese pecado adentro del campamento donde estaban ellos. Y él trajo eso y Dios le dijo a Josué qué había pasado. Bueno, después lo terminan matando. Por causa de eso perdieron una batalla, de alguna forma, porque él introdujo ese pecado ahí, no se arrepintió de nada. Y no solo eso, que a causa del pecado él pagó toda su familia. La mujer, el hijo, eso es lo que hizo, por traer eso. Entonces es importante que Dios no se le escapó. Lo importante es confesarle a él y decirle, no pasarlo por alto. Mira, usted ve mi corazón, míreme, y si usted tiene una lucha de verdad, tengo seguro que él está viendo. Nos puede engañar a mí o a cualquiera. Dios le va a mirar y va a ver que de verdad tiene un corazón contrito y humillado, porque él mira el corazón. Entonces eso es importante de entender, ve todo. Cuando, no me acuerdo, cuando creo que era David pecó, ¿se acuerda? Un año estuvo con esa señora, creo que Besavera, mandó matar, escribió, quiso hacerlo emborracharlo, lo mandó a asesinar, lo puso adelante, tuvo un hijo, toda la cosa. Pasó mucho tiempo. Y incluso David quizás se había olvidado porque el pecado nos endurece. ¿Sabe qué pasó? Vino un profeta que fue y le dijo, le empezó a decir de alguien así, que le hizo como una palabra, así, y le dijo qué debía hacer. Y después le acuerda que le dice, eres tú ese hombre. La idea es esta, es que Dios haya visto eso, por más que pasara el tiempo, Dios vino y es así. El número 32, versículo 23, dice lo mismo, pero si algo así dice, pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis el pecado contra el Señor, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. El Señor sabe lo que va a pasar. Si no nos frenamos, no pedimos ayuda. Si usted tiene algo, dígale que lo examine, que le dé fuerza. Ahora, eso es un cristiano y bueno, puede hallar consolación. Un impío no. Un impío no le gusta si usted le dice que Dios está viendo su corazón, que usted ha violado. Él no le gusta estas doctrinas. Él aborrece todas estas cosas. No le gusta. Pero la Biblia dice en Eclesiastés 12:14 que Él traerá a toda obra a juicio. Todo lo que hagamos, termina hablando Eclesiastés, lo va a traer a juicio, porque él conoce. Para traer a juicio tiene que tener evidencia y tiene que haber testigos. Él es el testigo, él conoce las evidencias, él tiene las pruebas, no necesita a nadie que le venga a traer. Entonces va a haber un juicio, y el juicio que él tiene todas esas pruebas. Entonces es importante. Por supuesto tenemos un descanso de nosotros en Cristo, ¿no? Entonces la Biblia dice, más él conoció mi camino, dice Job, acuérdese, a pesar de todas las cosas, él conocía que Dios estaba ahí, conocía, aunque no lo conocía bien, lo conocía, porque puede ser que lo conocía de oído nada más, pero él confiaba en el Señor. Así también David, Dios dice, examíname y conoce mi corazón y prueba y conoce mis pensamientos y ve si mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Entonces debemos pedirle, no sé usted, pero yo le digo, examíneme, ayúdeme por favor, porque es de adentro nuestro donde están la raíz. Las cosas externas, cosas que hacemos por ahí son cosas de algo interno o algo externo que nos lleva a hacer, pero debemos pedirle que Él nos ayude a eso, que Dios nos pruebe si hay malillo en nuestro corazón, que nos muestre, que nos examine. ¿Sabe que hay pecados que nosotros no sabemos? A veces pase algo y una situación hace que aflore, decir, ¿esto de dónde salió? Decir. Entonces decir, Señor, por favor, usted que ve, muéstreme, examíname, quizá hay algo que yo no lo veo, ¿por qué obro así? Porque Él es el mejor, no acá psicólogo ni nada, tenemos el Espíritu Santo que nos muestra. Entonces, Él sabe las intenciones de nosotros, entonces podemos confiar en Él. Estamos viendo ese segundo atributo de Él, o sea que la Biblia dice que son conocidos de Dios desde los siglos todas sus obras. ¿A dónde? En Hechos 15, versículo 18. ¿Desde dónde?
desde los del siglo, o sea, desde antes fueron conocidas todas las cosas. El Apocalipsis, usted ve que dice que todas estas cosas deben suceder pronto. Y todas estas cosas que suceden. Y usted ve el libro de Apocalipsis, y usted ve todo un libro de sucesos simbólico, vamos a ver ahí, pero Dios dice, estas cosas van a suceder. ¿Por qué van a suceder? Porque Él mismo la ha decretado, Él mismo la ha previsto. Entonces, es importante que entendamos esto. Dios las muestra, Dios las revela. Las cosas que van a suceder están escritas en la Biblia. Las causas de todas las cosas es la voluntad de Dios. Es importante que podamos entender esto. Todo el cumplimiento, o sea, que está ahí en el futuro, es importante que podamos entender. Todas esas cosas fueron escritas, Apocalipsis 1:1, las cosas que van a suceder. Yo anoté unos textos bíblicos para reforzar. Isaías 44, versículos 6 y 8. Fíjese, dice así. Así dice el Señor, Rey de Israel, Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamó lo venidero? Escuche, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncié lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Ve? Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él mismo las ha decretado. Por eso ve todas esas cosas. Ve que lo que Él mismo hace, por eso ve eso. Bueno, quizás nosotros no podemos. Usted, el mundo para hacer esas cosas, ¿sabe qué hace? Va y quiere ver lo que dice una hechicera o algo de eso. Hay un vehículo ahí afuera. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice así: acordar de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante. Para enfrente, pensé que venía acá a la iglesia. Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio la porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire, esta hoja yo me la voy a guardar, porque aunque no sé si prestaron atención a todo lo que ha dicho Isaías, sí, por ahí sí. Pero eso da consuelo de que Dios conoce todas las cosas. Dios, entonces es algo poderoso poder confiar en la palabra, en todas las cosas que ha dicho en Él. Entonces podemos confiar, Señor, usted conoce todo mi sufrimiento, toda la lucha que tengo con mi pecado, todas estas cosas. Señor, examine mi corazón, ayúdeme por favor. Podemos confiar en Él, pidámosle ayuda a Él. Y si usted no es cristiano y usted nadie le ha predicado, conozca que hay un Dios que ha previsto todas las cosas. Nosotros nacemos muertos en delito y pecado, nacemos transgresor. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Dios no va a pasar por alto ningún pecado. Entonces, si usted ve dentro y usted se examina con un Dios santo y justo, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, la Biblia dice que nosotros nacemos muertos en delitos y pecado. Y que la paga del pecado es la muerte, nos espera un juicio. Entonces, pero Dios dice también que podemos tener paz porque el Evangelio nos dice que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y entonces en Él podemos tener esa reconciliación ante el Padre. Es importante, pero no se olvide que Dios ve todo, no se va a poder escapar en el día del juicio final. Entonces, al impío, y el cristiano confía en esa obra de Cristo, ¿no? Es un conocimiento. Quiero que tenga esto, el conocimiento de Dios no es que Él ve, mira, presta atención a esto, el conocimiento de Dios no es que Dios hace así y ve o prevé el futuro. Entonces dice,
sí, esto va a suceder así. Bueno, a ver, entonces en vista de eso voy a tomar esta decisión. Dios no está, ¿sabe por qué? Porque Dios estaría sujeto a la criatura. Y ese es un Dios que se predica desde el púlpito a veces. Que está viendo el futuro, a ver quién lo elige, quién es. No, Dios, su conocimiento no está basado en cosas externas o obras de lo que usted está haciendo. ¿Eh? Eso es importante de entender. Por eso es que todo lo que el decreto, el conocimiento está unido en eso. ¿Eh? Forma parte de su decreto, el conocimiento. ¿Mm? Todo su conocimiento. ¿Por qué conoce? Dígame. ¿Por qué qué? Porque él lo decretó todo, ¿no? Sí, se lo decretó. Él decretó lo que iba a pasar. Entonces, por eso que sabe, no que sabe lo que usted va a hacer y dice, va a hacer esto. Hay otras personas que creen en otra cosa. Creen que Dios escoge porque sabe lo que usted va a hacer, vamos a decir, el arminiano, el molinista, el conocimiento medio, que entre la soberanía de Dios y... No, no es así, Dios no depende de nada de eso. Dios sabe las cosas porque Él mismo las ha decretado. Por eso conoce. Eso es importante, el conocimiento de eso no proviene de las cosas externas o que van a suceder o en el futuro, sino de que Él las ordenó para que sucedan de ese modo. Incluso Él predijo por la Biblia, si ustedes ven, cómo iban a suceder. No se va a quebrar ningún hueso de mi hijo, le van a poner clavarla acá, al tercer día va a resucitar, va a ascender, va a mandar el Espíritu Santo. Todas esas cosas ustedes las ven están previstas, no suceden así. Mira, Dios las dice. ¿Sabes por qué las dice? Para que vea, nos muestra de antemano. Y si usted no cree esto, la Biblia también nos muestra de que Él va a volver por segunda vez. Y es importante, así como ha previsto todas estas cosas, Dios también dice que Él va a volver, ya lo dejó escrito. Entonces es importante que podamos entender eso. Entonces, los ojos del Señor están, dice la Biblia, los ojos del Señor están en todo lugar, escuche, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios capítulo 15, versículo 5. Entonces es importante que podamos entender esto. Dios nos está observando. Yo cuando aprendí esta doctrina hace años, me causó un temor. Un temor saber que me miraba. Y aunque yo luchaba y peleaba, tenía esa cosa saber de que me estaba mirando y sufriendo en el mismo momento. Pidiéndole ayuda y clamando. A su tiempo el Señor nos va a rescatar, pero pidámosle porque Él no está viendo. Entonces, Él previó todas las cosas. Una parte termina Pin diciendo así, y le algo de Pin. Dice, Él previó todas mis caídas, mis pecados, mis reincidencias, y sin embargo así, de todo fijó su corazón en mí. Entonces él termina diciendo así, la comprensión de este hecho, cómo debe postrarme en admiración y adoración delante de él. A pesar de todas las cosas, amado, creo que una vez Cruz dijo algo parecido, o no me acuerdo qué otro. Es lo mismo, todos coincidimos lo mismo. A pesar de todas estas cosas de pecado, esa reincidencia que usted vuelve, eso, ¿usted cree que dice, me volviste a defraudar, ahora sí? Dios no es así. De verdad, Dios no es así, no se agrada. Pero esas cosas no las tomaron a Él por desprovisto, Él las conocía. Y puede tener por algo, para que usted lo busque más, para que no descuide los medios de gracia, todo Él, pero no se le pasó sus caídas, su reincidencia. Entonces puede descansar y pedirle a Él que le esté ayudando, que Él conoce. Si usted tiene un corazón de verdad para buscarle a Él, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro atributo. Podría hablar mucho de cosas, incluso cuando Cristo lo conoce a Natanael, que estaba sentado ahí, dice, ¿cómo me conocía? Dice, yo te vi que estaba ahí. ¿Y cómo lo pudo? Bueno, ahí vemos un poco la omnisciencia de Cristo ahí. Teníamos muchos ejemplos, yo hablé un poco por arriba nada más. Vamos a pasar al número 3 de los 5, que es la presciencia de Dios. Bueno, y acá está difícil el asunto. Sí. Yo hablé un poco de Pina y hablé otra poco de otra cosa, pero voy a tratar de que lo puedan entender. Quiero que entiendan algo. Cuando hablamos de pre-ciencia de Dios o preconocimiento, los pensamientos de los teólogos pastores se dividen. ¿Qué piensa usted por presciencia o preconocimiento? Pre antes.
Conocimiento, no es eso, es lo que piensan, lo que estoy diciendo no es lo que estoy diciendo, lo que puede pensar cualquier mente. Pre es antes, diría. Conocimiento, conocimiento. Un conocimiento de antes, algo así. Sería la lógica que llegamos cualquier persona, ¿no? Pero la Biblia no es así, no la podemos llevar nuestros pensamientos a la Biblia para poder entender. No estamos hablando de eso. Entonces, la palabra presciencia, o vamos a decir el previo conocimiento, que es prognosis ahí, no habla de que Dios tuvo un... ¿Sabes? Volvemos a lo mismo, siempre fíjese que estoy hablando de lo mismo casi. Aunque hablo de diferentes atributos, hablo casi de lo mismo. El preconocimiento de Dios, la presciencia, no es que Dios así, a ver, se para en punta y dice, a ver qué hay, o tiene una larga vista y mira a ver el futuro y viaja, y entonces ahora tengo el conocimiento porque fui al futuro, o como ese superhéroe que Flash, que él viaja al futuro, va y viene así, y puede ir, o esas películas viejas de ir o volver al futuro, algo de eso, bueno. O este superhéroe Flash que iba al futuro, ese cómic que estaba en la década del 80 o el 90, y él iba y veía las cosas y quería solucionar, solo que él cambiaba la cicla del tiempo, al andar en tiempos así paralelos. Entonces, ¿qué sucede? Dios no va en el tiempo así y vuelve. Y entonces dice, entonces toma nota. No sucede así. ¿Sabe por qué me río? Porque de verdad, sí hay pastores u otros teólogos que piensan que es así. ¿Cómo? Como Terminator, claro. O sea, como Terminator que viaja así del pasado y viene. No sucede. Dios no anda viajando y viniendo o para solucionar cosas así o es así. No sucede así. Dios, ¿por qué sería que Dios tiene presciencia? Bueno, vamos a ver una cosa. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando de un conocimiento de Dios, no es información. Ahora le voy a explicar esto. Bueno, él empieza así, yo estaba explicando esto yo, pero él empieza así. Pedro, apóstol de Jesucristo, lo he patriado a la dispersión de pronto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz sean multiplicadas. La mayoría de los pastores dicen, bueno, usted fue escogido por el Padre para la santificación, para obedecer a Jesucristo, ser rociado por la sangre, porque Dios previó que le ibas a escoger. Sabía que vos ibas a ir a Él. Entonces previó. Dios no previó nada eso. ¿Sabes por qué lo digo? Porque ahora veo lo que dice Pino, porque tengo bastante, pero voy a hablar alguna cosa. Si me llego, no me quiero olvidar de esto. ¿Sabe por qué no es así? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si Dios estuviera basado en un conocimiento de lo que usted va a hacer, eso estaría violando algo que conocemos nosotros, una doctrina que se conoce como la total depravación del hombre. Y la total depravación del hombre, ninguno puede venir a mí si el Padre no hubiera llamado. Entonces usted no puede ir, usted no puede, no hay ninguno que busque a Dios. Todos se desviaron, el hombre está muerto en delitos y pecados. No hay nada. Entonces tenemos que entender primero eso. Cuando hablé la otra vez de bibliología, hablé de esa unidad de la Biblia, hablé de cómo la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, interpretar la Biblia, que Dios tiene un preconocimiento, es violar principios hermenéuticos de interpretación bíblica. La Biblia no se puede contradecir. ¿Cómo va a decir que Dios mira a un pecador que está muerto y le escoge de antemano? No es así. Entonces algo está mal y bueno, es la interpretación que se le da. Lo que sucede es que hay, vamos a decir, una mala interpretación sobre esto. Voy a seguir adelante mejor. Entonces vemos que cuando hablamos de esto de la presciencia también hablamos de un atributo que es la predestinación. En esto me voy a quedar un poquitito porque es un poco difícil de entender. No sé si lo voy a poder explicar otra vez. Quizá más adelante tengo que hablar de la predestinación, pero cuando hablamos de este preconocimiento también hablamos de la predestinación de los escogidos. Cuando Dios escoge a ciertas personas, selecciona que tiene un remanente. Ahora es importante, ahora ve ahí. Entonces Dios escoge para algo porque las personas están muertas en delito de pecado. ¿Para qué las escoge? Para que sean hechos formados a la imagen de su Hijo, dice el Romano. Entonces las escoge Él en su presciencia y no es un conocimiento anticipado. No es que sucede por eso. Si no, no lo escogería para ser formado. Porque ¿para qué va a necesitar si usted ya está libre del pecado? Tiene libre voluntad.
para escoger, ¿no? La voluntad está esclavizada. Dios tiene que librarlo de eso. Entonces es importante. Esa declaración viola, entonces podríamos decir, el principio de interpretación bíblica, lo que la Biblia dice, o las escrituras mismas. Entonces tenemos que profundizar un poco más para ver qué es este conocimiento previo de eso. ¿Por qué digo esto? Porque si no, estaría violando también. ¿Sabe qué pasa? Póngase a pensar esto. Si Dios mirara hacia adelante y dice, a ver, ¿me vas a escoger? Sí, bueno, voy a notar que esa persona, ejerciendo su fe y su libre albedrío, me va a escoger. Vuelvo acá al presente y voy a notar que él en su libre albedrío, y usted sería salvo, ¿sabe por qué? Por una decisión que usted mismo tomó. Y Dios miró en el futuro esa decisión que usted iba a hacer. ¿Eso es salvación? No, eso no es salvación. Eso, o si quiere decir de salvación, sería una salvación, como le decimos, el decisionismo regeneracional, o como ese librito que escribió hace un tiempo que se llamaba La salvación en Jesucristo es más que una simple oración de entrega. No es así. ¿Por qué le escoge? Porque él escogió primero. Esa es la doctrina. Claro, y eso es donde estoy apuntando ahora. ¿A qué es? La Biblia dice que aquellos fueron salvos, aquellos que fueron preordenados para la salvación. Entonces, habla de la salvación, eso. Entonces hay que tener cuidado con esta falsa teología que descansa en la decisión de un hombre. Entonces, el término de presciencia está más relacionado, yo voy a hablar con las personas, no con actos que usted toma de decisiones o escoger a Dios. Es importante que entendamos todo esto porque si no, yo tengo bastante que hablar, pero voy a pasar algunas partes de esta y después voy a ir a otro lado. Esta hoja la voy a dejar. Entonces te voy anotando yo. Entonces, me voy a ir más con lo que dice Pin, después voy a ir para otro lado. Voy al punto, ahora sí con él. Él habla de esto, cuando habla del preconocimiento o conocer. Y él explica algo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra que vamos a decir que puede aparecer, no es un simple conocimiento, información, es importante que lo tenga. Entonces vamos a ver qué es ahora la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra aparece, yo la busqué, acá no estaba en The Pin, pero aparece como Yadá, con el hebreo. Esta palabra preconocimiento. Yadá, con el Yadá. Es conocer. ¿Y cómo está? Fíjese, está relacionado a mirar con favor. Mire, yo voy a hacer una cosa, porque no todo lo de Pin tengo otro lado, creo que es Claude Duval Cole y también un poco de Atel Robinson. Es largo, pero cuando hablamos de Duval, hablando de la presciencia y la preordenación, la predestinación, él dice esto, voy a apuntar. Él nombra a otro teólogo que tengo ahí que es el Dr. Hodge, Charles Hodge. Y él dice así: cuando la presciencia de Dios afirmada en el Nuevo Testamento, en los textos de donde las palabras griegas son proginoskein y prognosis, la idea es más que un mero hecho de saber de antemano, escuche, lo que va a pasar. Tanto el verbo como el sustantivo se acercan mucho a la idea de preordenar y prácticamente tienen esa idea. Cuando ocurren los pasajes que usan las palabras, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:20 se traduce como preordenar o destinar. Bueno, si no entiende lo que dice Jorge, dice así: no tiene que ver tanto, como se dice, con un conocimiento, ¿sabe? Sino tiene que ver que él preordena lo que va a suceder. Cambia, ¿no? No es que Dios dice, a ver qué va a suceder, qué van a hacer. No, es que Dios preordena, no que conoce. Preordena. Ahora esto se divide. Él dice así: cuando la presencia se refiere, escuche, a eventos, ahora le voy a explicar con mis palabras. Cuando la presencia se refiere a eventos, aún incluyendo los actos libres de los hombres, significa el conocimiento anticipado que Dios tiene. Bueno, acá sí. Cuando tiene que ver, esto es importante para que podamos... Yo puedo decir que esta materia es difícil. Cuando se te refiere a sucesos, vamos a decir, o eventos, incluyendo los actos libres de libertad que puede tener una persona, libre de hacer, vamos a decir, no siempre la voluntad de Dios, ¿no? Significa conocimiento anticipado. Dios tiene conocimiento anticipado. Pero escuche, acá es lo que estamos hablando nosotros. Pero cuando se refiere a persona, dice
bueno, Duan nombrando, sí lo está diciendo Hodge acá. Pero cuando se refiere, tanto Hodge como Pink en la misma línea de pensamiento, cuando se refiere a personas, significa mirar con favor. Está hablando de ustedes, si usted es cristiano, fíjese cómo Dios está viendo. Dios le está mirando a usted con favor. De esta manera denota no simplemente un conocimiento anticipado, sino también, escuche, un afecto por la persona considerada. Dios le ama. No soy esto del centro, que Dios te ama. No, Dios de verdad le ama. Dígame, ¿por qué le amaría a Dios? Porque es bueno, cumple sus mandamientos. No, ¿sabe por qué le ama? Yo le voy a decir. Porque su Hijo murió en la cruz. Él nos amó primero. Incluso nosotros le aborrecíamos, dice Romanos, si no me equivoco, capítulo 5. Éramos impíos. Nos predicábamos y no queríamos saber nada de la Biblia. No queríamos saber nada, queríamos seguir en otras cosas. Pero Él nos amó primero. Entonces tiene que ver con una relación. Después lo explicamos adelante, Adán no le dijo, mucho gusto Eva, te conozco, ¿qué tal? La palabra significa relación íntima con Eva. José dice que no había conocido a María. ¿Cómo está embarazada? ¿Qué significa antes de conocer? ¿Entiende? Entonces, tener en la Biblia conocimiento de relaciones cuando usted tiene una relación, ama a la persona en ese sentido, de conocer, me conoció íntimamente. Entonces, eso, yo no puedo estar hablando todo lo que dice acá porque es larguísimo, pero la palabra presciencia no está en el Antiguo Testamento, dice Hodge, pero la palabra conocer ocurre frecuentemente y muchas veces tiene el significado de amar, escoger o predestinar. Fíjese, hablando del sentido negativo, ellos hicieron reyes, mas no por mí, constituyeron príncipe, mas yo no lo supe. De su plata y su oro hicieron ídolo para hacer, Osea 8:4. ¿Cómo no lo supe? Ellos hicieron y yo no lo supe. No lo conocí. ¿Me están siguiendo, por favor? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es difícil esta materia, por eso necesito que presten atención. No lo supe, pero ellos hicieron esto. ¿Cómo puede ser? No entiendo. Significa yo no tuve relación con esas cosas. Levantaron ese ídolo ahí, le pusieron lucecita. Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Es buen entender pocas palabras. Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Ellos lo hicieron. Eso yo no lo supe. Se lo leo de nuevo. Ellos hicieron reyes, más no por mí, constituyeron príncipes, más yo no lo supe. ¿Cómo no lo supe? Presta atención, yo no tuve relación, yo no lo conocí. Conocer no es que saber información, no tuve relación con las cosas que ustedes están haciendo. Ahí está. Y ahora, el lado positivo, antes que te formases en el vientre de tu vientre te conocí, y antes que saliera de la matriz te identifiqué y te di por profeta a la gente. Muchos creen que Dios dice, bueno, Dios me conoció desde el vientre de mi madre, ya sabía, me formó. Aunque es verdad, la palabra, ¿sabe cuál es? Yo te amé cuando estabas ahí. Esa es la palabra, conocer. Yo te amé, aunque te formó, yo te amé. Incluso cuando estabas en el vientre de tu madre, ibas a nacer en ese lugar, en lugares anticristianos, no importa, yo ya te amé de ahí, te empecé a cuidar desde ahí. Que no te pasaran, que no te abortaran, que no te amé, te empecé a cuidar. Eso es tener una relación, es tener un padre. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice el Salmo 27:10, por seguro el Señor te va a cuidar, te va a recoger. Entonces, Dios amó, ese es un buen sentido, no el amor romántico que predican acá, Dios nos amó, eso es preconocer, presciencia, tiene una relación con amar, no tanto con tener conocimiento. Entonces es importante que entendamos. Por favor. Viene el calor y uno consume agua. Gracias. Bueno, vamos a seguir, me trata de apurar. Voy despacio porque es importante entender eso. Entonces tiene que ver con más con la preordenación y el afecto. Ahora fíjese, yo le voy a explicar un poco. Mejor voy a ir a pin con todo esto, pero voy a dar algunos textos que no están acá. Mateo 7, ese después lo voy a dar.
Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué significa? ¿Que las conoce? Dice, aquella se llama Blanquita, aquella se llama Peludita, aquella se llama Me. ¿Está hablando de eso? No, es que yo las amo, mi oveja. Esa es la palabra conocer. Yo las amo. No es que las conozco así. Me quedaste con una mía, esa la conozco, mía. Mirá que tiene una pequita allá abajo que yo se la puse. Dios no estaba de habla de... Eso es importante que podamos entender la Biblia en su contexto, con lo que habla. Yo sería así. Yo amo mis ovejas y ellas me aman a mí. Me siguen a mí. Esa es la idea. Es amar al Señor, no conocerla. No se trata, a veces yo conozco. ¿De qué conoce? Información nada más. Porque no se trata de conocer, se trata de amar. Conocer al amar. Usted no puede amar, dice, amo a esa persona. ¿Y cómo la amás? Platónicamente, pero ¿la conociste antes de casarte? ¿La conocés? ¿Tenés? ¿Cómo la podés amar? Bueno, para amarlo tiene que conocerlo, o sea, entonces es importante, todo está unido acá. Entonces es importante. Más si alguno ama a Dios, el tal es conocido por él. 1 Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué significa? Traducido sería así. Si alguno ama a Dios, es amado por Dios. Esa palabra conocido por Dios no es que te conoce. Dice, es porque Él nos amó primero y en Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 19. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo? Dios me conoce. Sabe que soy suyo. ¿Sabe cuál es la palabra? Dios conoce a los suyos y Dios ama a los suyos. Este es el sello. ¿Cuál es el sello? ¿Dios te ama? ¿Cómo te ama? ¿En qué te amó? Bueno, en Cristo. ¿Estás en Cristo? Porque Él no te va a amar porque sos buena persona. Es todo lo contrario. Es que si estás en Cristo, Él tiene lo que estamos en Cristo. Él es el amado. Entonces en Él somos amados. No te ama, a mí me parece que me ama porque mejor que usted, nada. Si usted está en Cristo, somos todos amados. Acá no hay tanto el primero como postrero que vino trabajando, el último, como el que trabajó una hora, el que trabajó, todos somos amados en Cristo. Entonces es importante que quede probado esto por estos pasajes bíblicos, cuando hablamos de la presciencia, la preordenación, la predestinación de Dios. No sé cuando solamente un mero conocimiento, una información de que Dios ve tu corazón. Dios ve el corazón tuyo. Sí, está viendo tu corazón. Qué bueno, porque si lo ve va a ver la negrura que hay. Y que me ayude, por favor. Si no está en Cristo, acuda porque lo que va a ver es su pecado. Eso va a ver. Entonces es importante eso. No se trata de que vea algo bueno en nosotros. Entonces no es eso. Y la intención, escuche, y esto es porque yo no estoy hablando como un carismático. Pero la idea de conocer, de amar, tiene la intención de bendecir. Y la bendición está en Jesucristo. En Jesucristo fuimos bendecidos con todo el favor que nos ha dado y con esa salvación que nos ha otorgado. Porque a los que, escuche, Romanos 8:29 es un texto archiconocido. Porque a los que antes conoció, ¿me conoció antes significa? No, a los que antes amó significa, a los que antes amó o los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿por qué diría conocer? Bueno, la idea sería esta, ¿no? Por los que antes amó, o los que antes en su preconocimiento escogió, preordenó, predestinó, ¿a esto qué? A esto es que vas a decir que los que Él ha escogido, a esto predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conformes. ¿Ves que el conocer o esta conexión tiene relación con que Cristo sea formado, con la salvación? No simplemente el conocimiento de lo que usted va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque si no se podría jactar en algo que usted que va a hacer y dice, me vio. Y no es así. No ha desechado Dios, dice, a su pueblo, al que cual antes conoció. Romanos 11:2. Y bueno, voy a nombrar una cita de Atel Robinson en su libro que dice de imágenes verbales del Nuevo Testamento. Y él comenta lo siguiente. Palabras textuales de Robinson. Probablemente el sentido hebreo es de elección de antemano. Dice, la nación de Israel era el pueblo escogido de Dios y por ello todos los individuos pertenecían a él, pertenecientes a él, que podían ser rechazados.
Robinson sigue diciendo, preconocer significa escoger de antemano. Aquellos quienes Dios miró con favor inmerecido desde la eternidad no serán rechazados en el presente ni siquiera en el futuro. Y acá está la cita de 1 de Pedro 1:20 que es tan mal entendida. Elegidos, esto lo dije yo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer o ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la palabra es la presciencia, que muchos dicen, mira, te escogió porque Dios previó esto. No, no es eso. Bueno, no, eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, él habla de que esta elección está basada en un preconocimiento del Padre, en que mira con favor un favor merecido que en Jesucristo. Ahora, ¿qué habla? Habla de la salvación. Usted ha sido rociado, o sea, por fe en esa sangre preciosa que se derramó para el perdón de los pecados. Porque si Dios los preordenó, habla de la salvación y para esa obediencia de la santificación por medio del Espíritu Santo. Entonces, para salvación, este preconocimiento, esta preordenación, Dios no está viendo que ve tu corazón bueno dentro. Dios está viendo algo. No ve, tiene una relación con la salvación. Entonces es importante que podamos entender el preconocimiento, la elección. Todo implica salvación, la elección, la santificación, la justificación, todo eso está en la cadena, es en el paquete, podemos decir, están todos juntos. Son elegidos, llamados, justificados, santificados, glorificados. Todo eso, ¿no? Todo esto por gracia, un favor inmerecido que Dios nos da. Entonces, ¿por qué está explicando esto, Daniel? ¿Por qué tanto me gasto? Porque si Dios previera que usted le va a escoger, Dios va a decir, todo lo que usted vio, tanto esa justificación, hubiera sido ganada por usted. Porque Dios prefirió que me va a escoger, entonces lo voy a justificar. Ya justifica, lo estoy así, de alguna forma, haciendo como, no una burla, pero para poder entender, como yo diría, lo voy a justificar porque Él me va a elegir. No es así. Dios no previó su decisión para que Él golpee de una forma matilla y diga, justificado. ¿Por qué? Porque me elegiste. No es así, ¿no? ¿Ves? Está centrado en el hombre. Entonces es importante entender esto. Podríamos seguir hablando sobre esto, pero me voy a volver a Pin. Ahora sí. Entonces, en el Antiguo Testamento, ya termino con esto. Este es el que más iba a hablar, los demás son más cortos. El preconocimiento, la palabra yadé, que aparece en el hebreo, o sea, cuando habla conocimiento, fíjese, dice, te he conocido por tu nombre, Éxodo 33, versículo 17, te he conocido por tu nombre. Ahí no significa que Dios dice, ¿cuál es tu nombre? Tu nombre es Daniel, te conocí por tu nombre. No significa conocer eso, sino que tuvo una relación. Rebeldes habéis sido al Señor desde el día que yo os conozco, Deuteronomio 9:24. A vosotros, acá está todo más conocido, a vosotros solamente, escuche, he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Se puede entender? No sé si entiende. ¿Usted cree que Dios le está diciendo por el profeta Amós, diciendo, solamente usted he conocido? Aquellos, no sé, ya hay más tribus, aquellas son los filisteos, pero no los conozco. No está hablando de un conocimiento. ¿Sabe qué quiere decir? Solamente ustedes conocidos. Solamente ustedes depositado mi amor. Solamente ustedes tengo relación. Ustedes son mi pueblo. No es que aquellos no los conoce y que no sabe lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque estaría violando esa interpretación la omnisciencia de Dios, que Dios ve todo. Entonces no es así que Dios no conoce a los demás. La idea, solamente a ustedes conozco porque solamente tengo relación para ustedes. Nada más en esto. Entonces la palabra conocer, para terminar ya en el Antiguo Testamento, antes de pasar al Nuevo, tiene que hablar con más una relación, amar, bendecir o desear el bien, la paz, shalom, en ese sentido. Y eso es todo en Cristo. ¿Sí? Ahora en el Nuevo Testamento la palabra es ginosco. ¿Qué es eso? Palabra conocer. Voy a dar alguno. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido apartado de mí, obradores de maldad. Mateo 7:23. ¿Cuántas veces me han escuchado nombrar eso? Muchas veces, ¿no? Sí. Muchas. Nunca has conocido. Pero en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos en lengua, sanidades, campaña, esto y aquello, obras. Nos conozco. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocí en todo, programas de radio,
hicimos allá, ¿cómo nos conoce? No conozco. ¿Usted cree que Dios no lo conocía? Que Dios ya no lo conozco, no lo vi nunca. ¿Quién es usted? ¿Me puede decir? No habla de ese conocimiento. ¿Qué es eso? Hicimos esto, hicimos aquello. Se están justificando sus obras, ¿vio? Hice. Pero Señor, fíjate que hice. No conozco, no tengo relación con ustedes, esa es la idea. No es que no los conoce así, de ver y tener, sino que no tuvo una relación. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ahí está, ¿ves? Yo soy el buen pastor y tengo una relación. Amo mis ovejas y las mías me aman a mí. ¿Ama usted a Dios? Entonces es importante de tener esa relación con Dios. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. Si alguien ama a Dios, porque Dios lo amó primero. Conoce el Señor a los que son suyos, 2 Timoteo 19. Y le falta una parte, ahí porque creo que sea parte de esa piedad todo el que nombra al Señor. Entonces en el Nuevo Testamento indica una relación, vamos a decir, con las personas. No, vamos a decir, con la persona, no con las obras que hace esa persona. Conocer a las personas. Escuche esto, lo que voy a decir. Si no entendí nada, es esto. Tiene que ver con tener relaciones con las personas, no las acciones. Lo explico de nuevo. Conocer significa tener una relación íntima. Él los cuida, los ama, los protege. ¿Sí? En ese sentido, tiene una relación como de padre a hijo. Nos conoce, nos ama, cuida, nos protege, nos provee, todas las cosas. Eso, conocer es conocer a las personas con una relación. No habla de acciones. Dios no dice, a ver cómo va a orar. Sí, te voy a escoger porque veo que vos me amás más que aquel. No se trata, no habla de acciones. Es importante entender el término preconocer o presciencia. Habla de conocer personas, no acciones de personas. Cuando habla de Cristo, acá está un texto fuerte. En Hechos 2.23, donde dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Ahora si nosotros dice Pin acá, me voy a centrar textual a como dice él. Dice Pin, si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no está hablando de conocimiento anticipado de Dios o del acto de la crucifixión. Escuche, dice, sino de la persona crucificada. Y vuelvo a citar el texto. Dice, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento. ¿De quién habla? ¿De la acción? No. Habla de Cristo, Él. ¿Quién es el conocido? ¿Quién es Él? El amado. El que conoce, el amado. Entonces no habla de una acción, habla de la persona. No habla de un acto de crucifixión. Cuando habla, quizás no me lo entendieron, me dice amén así, pero no, lo voy a explicar más despacio. Entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esa parte nada más. Cuando habla anticipado consejo, dice, que Dios lo conoce, lo conoció, digo, a ver qué va a hacer en la cruz. ¿Usted cree que Dios mismo se necesitaba conocer? Esto no lo dice Pin, pero se me ocurrió a mí. ¿Usted cree que Dios necesitó ir al futuro y decir, a ver quién es el que va a morir en la cruz? No me estoy burlando, pero para que vean cómo esta interpretación es antibíblica. ¿Usted cree que Dios vio así anticipado conocimiento y dijo, ¿quién es el que muere en la cruz? Soy yo. ¿Me estaba siguiendo, por favor, prestando atención? Porque esta herejía se predica en todos los lugares. Usted le predica al verdadero evangelio que le dice anatema, hijo del diablo, tu doctrina. ¿Por qué? Porque es importante conocer esto. Para que usted le diga, y quiero que le diga algo, cuando usted le quiere nombrar a estos carismáticos ahí, le saca un texto de acá, ellos no se gasten en predicarle esto, ¿sabe por qué? Porque esto ellos si pueden lo tiran así. Ellos tienen palabra profética segura del pastor que se la revela todos los días. No necesitan la palabra de Dios. ¿Ellos? Los domingos, sí. Le da la revelación. Entonces cuando usted le va a decir lo que dice Dios, no, eso era de antiguo, letra muerta. Dios ahora da cosas nuevas. Entonces es importante entregar todo ver esto, lo que era entregado por el consejo. Dios no se fue al futuro, se miró en la cruz
dijo, voy a morir en la cruz y entonces yo, y volvió. No, porque él mismo, en el amado se amó. Entonces, una relación con la persona, no un conocimiento. Bueno, esto es con Pin. Pin sigue hablando en Romanos 8, 29 y 30, dice, porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó esto también llamó. La cadena de salvación, ¿se acuerda de esto? Dice así, a los que antes conoció, también predestinó. Bueno, ahí está, conocer o ginosco tiene que ver una relación, o sea, una relación a estos antes que amó y llamó, fueron los que antes predestinó, está todo unido, ¿sí? A esto, predestinó, el conocimiento, el amó, fue desde antes de la fundación del mundo, fuimos amados en Cristo. Entonces, no, Pin habla un poco de eso, habla de estas personas, no habla de acciones. ¿Sí? Es importante poder que nos quede grabado en la mente. Entonces nos muestra de eso, de la voluntad de él está puesta, vamos a decir, no en la fe ni en su corazón que la va a escoger, ni siquiera en las personas mismas, sino en que él nos amó. Fue la salvación monergística, no sinergística. Es importante que podamos entender esto. Él es el que se acercó. Nosotros no nos podemos acercar muertos en delitos y pecados. Y él dice, la Biblia no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció, Romanos 11, 22. Una vez más, que hace referencia a personas, no a acciones de personas. Y primera de Pedro ya la di, ya expliqué un poco anteriormente sobre eso. Voy a tratar de terminar esta parte antes de pasar el cuarto. Entonces, escuche, la fe, el arrepentimiento, cualquier acción que usted pueda hacer no motiva a Dios, no mueve a Dios. Dios no le mueve nada. Dios mira así y dice trapo de inmundicia lo que estás haciendo. No me mueve. No hay ni tu arrepentimiento, porque debo predicar con un espíritu de mansedumbre, quizás Dios le dé arrepentimiento. Dice 2 Timoteo 2, 24, 26. Dice que no solo fue conseguido que creáis, sino que padezcáis. Entonces la fe también proviene de él. Acá atrás te puedo leer acá, dice, por eso es algo por medio de la fe, solamente un medio. Y esto no es de vosotros, ni siquiera de usted. ¿A usted cree que él previó algo de eso? Va a tener fe. ¿Y cómo? Si él te la da. Él te da arrepentimiento. ¿Qué va a prever? ¿Lo que él da? No sé si entiende, ¿no? Toda esa doctrina, si usted conoce eso, entonces al Dios verdadero, cuando le prediquen otra cosa, es otro evangelio. Y está en juego su alma, lo que crea. Entonces, detrás, vamos a decir, yo voy a resumir. Detrás de la presencia de Dios, ¿por qué tiene esa presencia de Dios, podríamos decir? Bueno, porque lo que estaba explicando antes, porque Él las decretó. Como Él las decretó, Él mismo fue el que predestinó y amó. Todo está unido, antes de la fundación del mundo. Es así, es como un arquitecto que todo tiene ya armado el diseño antes de que lo lleve a hacerlo. Yo en una época no era muy bueno en esa materia, tuve que aprender que era dibujo técnico, era malísimo. Pero tenías que hacer algo, un plan o algo así, para hacer era de motor, yo tenía que dibujar los motores del motor adentro, el pistón, todo la parte de adentro, y bueno, todo eso. Y la bujía con ese chispa, todo eso. O cuando usted hace una maqueta, algo, bueno, usted tiene eso, bueno, Dios antes, ¿por qué sabe cómo esto? Porque Él mismo en su decreto. Entonces, la presciencia está unida a su decreto soberano. Es eso, su propio decreto soberano. Está o todo su determinado consejo, anticipado conocimiento. Está unido a eso. Porque Él lo decretó. Y su preconocimiento, ya más de lo mismo, se basa en su decreto. Es algo parecido a lo que dije. Su preconocimiento está basado en su decreto. Todo lo que sucede es porque Él lo ha decretado. Él mismo ha dicho, va a ayudar todo. Porque todas las cosas que suceden para bien a aquellos que aman conforme al propósito de Dios, que son llamados. Ve todas las cosas, ahí está el propósito. Conforme al propósito. Todas las cosas suceden, Romanos 8:28, para el bien del que no aman. ¿Pero qué todas? Propósito, ahí está preconocimiento. ¿Por qué?
Usted cree que todas las cosas, dice, bueno, esto porque Dios, mirá, mire dónde llega algunos cristianos. No te preocupes, esta cosa que está pasando. Dios te entiende lo que te está. Eso fue ordenado por Dios. No sabemos para qué a veces, pero no es que a Dios se le escapó. Y dice, Dios ya sabe lo que está pasando. Mire, me atreveré a decir algo que a muchos les va a chocar. Dios le mandó eso. Pero lo hizo en el enemigo. Sí, pero Dios se lo permitió. Mostrámelo, ¿cómo no? En Job. Fíjese, ¿usted cree que el enemigo fue a hacerle algo? Él tuvo que ir a presentarse así y pedirle. Y Dios dice, sí, ve, pero no lo mate. Y cada cosa, no es que se le escapaba y el enemigo está en victoria y Dios está diciendo, ay, ¿ahora qué hago? Porque hasta cuando venga, él puede estar... No es así. Cada cosa que sucede, ni siquiera Satanás, ni un ángel caído, ni un pelo, ni una hoja, ni un pájaro se va a caer si Dios no dice. Ese es el Dios que creemos nosotros. No un Dios de prosperidad centrado en el hombre. Que el hombre dice, decreto, y que suceda esto. No es así. Y Dios corre a ver cómo esta fiesta del hombre panzón con pelo blanco, Papá Noel, o no sé cómo le dicen, el dindandón. ¿El Santa Claus le dicen? El Santa Claus, a concederte el regalito bajo el pino ese. No es así, nosotros queremos un Dios soberano y nosotros estamos sujetos a Dios. Nosotros no le decretamos cosas a Dios. Amado, le debemos un respeto a Él. Huyan si alguien está haciendo esas cosas, así decretando y cosas así. Entonces Dios conoce las cosas porque Él mismo decretó. Dios eligió. Y esto no es porque le agradó su personalidad. Escuche esto. Dios no le escogió. Estoy hablando de algunas cosas mías. Dios no le escogió porque le agradó su persona. ¿Sabes por qué le escogió? Porque a Él mismo le agradó hacer eso. No sé si entiende la diferencia. Dios no, creo que dice, a ver, no me acuerdo si una parte dice, pero cuando Jesucristo dice, así Padre te agradó que fuera. Entonces no le agradó a usted, no le cayó bien, dice, vos me caes bien, me agradás. No es así. A Él le agradó en sí mismo hacerlo así, porque Él quiso, no porque necesitaba tener una compañía o seres. No, no es así. Él se ama y Él está bien en sí mismo, en su triunidad. No necesita nada de nosotros, pero Él nos creó y nos ama. Entonces es importante. Nos eligió porque a Él le agradó en sí mismo, no porque a usted le agradó porque es persona buena. Todo lo contrario. Entonces es importante que podamos entender y hacer esa separación. Es eso. Y Dios separó ciertas personas, ciertos pecadores, para salvación, como dice 2 Tesalonicenses 2:13. Escogió, separó para salvación. Y esto es claro cuando vemos de la predestinación, que a muchos no les gusta esta palabra, que Dios predestinó. Y cuando eso, no es que, escuche, esto es importante, estos conceptos que estoy diciendo. Dios no, vamos a decir, no, cuando hablamos de la predestinación, que estamos, yo no me acuerdo si eran romanos, a ver, creo que eran romanos 8 y pico, a ver si lo puedo encontrar, porque algunas cosas las tengo anotadas yo con lápiz, pero es en Romanos 8, no sé si 29, creo que es por ahí, bueno, pero creo que es Romanos 8:29 que tengo, porque tengo acá unos apuntes. Esta predestinación fue para ser hecho conforme a la imagen de Dios. No es que Dios los predestinó nada más y lo dejó ahí, sino para ser conforme. Predestinó a aquellos que antes conoció, amó y eligió. Y para ser conforme. Entonces, esta conformidad es conforme al Señor Jesucristo. Es así. Vuelvo a repetir algo antes de terminar, que ya es más de lo mismo para que le quede en la mente. Dios no es que nos cogió ningún pecador, lo vuelvo a explicar hasta el cansancio, porque viera algo, porque usted lo iba a coger. No, no es eso. Es porque Dios mismo se agradó en sí mismo. Bueno, voy cerrando esto porque ya hasta acá, si voy a dar unos textos que anoté, nada más y ya está. Hechos 18:27, a los que por gracias habían creído. ¿Por qué creyeron en la presciencia? Porque usted tomó esa decisión. La Biblia dice en Hechos 18:27, a los que por gracia habían creído. ¿Por qué creyó usted? Por gracia, ¿no es que dice acá? La salvación es por gracia.
Y Hechos 18:27 dice, a los que por gracia creyeron. No que Él previó que usted iba a creer, sino que por gracia de Él, un favor inmerecido, Dios le permitió que usted creyera. Hechos 13:48, que es el más conocido. Y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ve? ¿Por qué creyó usted? Porque Dios lo ordenó. A usted le debe dar consuelo eso. No es, si Dios le da la salvación, no va a estar jugando como por siempre digo yo, el dueño de la pelota. Dámela porque yo soy el dueño del videojuego. Se acabó. Y ahora, Dios no es así, Dios no cambia. Dios eligió y eligió, preordenó. Entonces es importante que podamos entender esto. Para ir cerrando, así pasa el número 4 ya. Entonces es importante que entendamos esto y la fijemos plenamente en nuestras mentes, que es lo que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y no lo hizo porque previó simplemente que íbamos a creer, sino porque simplemente le agradó. Y la alabanza, ¿y todo por qué es esto? Mirá, bueno, por la alabanza y la gloria que solamente le pertenece a Él. Si usted pudiera tener algo, usted podría gloriarse de usted mismo, pero no se puede gloriar. Nadie se puede gloriar de la salvación. Punto 4 de los 5, la supremacía de Dios. Ahora de acá adelante son cortos. Este era el más largo porque era el más difícil. La supremacía de Dios. Bueno, cuando hablamos de la supremacía de Dios, quiero que entienda algo. Yo no me acuerdo si acá o en otro lado. Hay muchos de estos atributos que a las personas no les gustan. Cuando usted dice Dios es soberano, sí. Cuando usted dice que muchos quieren el Salvador, vamos a decirle, ahora voy a ver lo que dice él, pero cuando hablamos de la supremacía de Dios, o que Dios tiene el control de todo, vamos a decir, supremo que está sobre todo, que controla todo, para entender. Dios controla todas las cosas, y esto es importante, voy a tocar puntos importantes. Él hace, vamos a decir, todo lo que quiere. Usted puede decir, mañana voy para acá, mañana hago esto. No, es si Dios quiere. Dios es supremo, Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas. Todos ven que, como digo, están unidos a sus atributos. Entonces es importante en esto, en este atributo. Nada a Dios se le puede pasar. Dios está encima, Dios es superior de todo pensamiento, toda acción. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, Dios está en control absoluto. Dios sostiene el mundo, Dios le da de comer a los animales, a usted. Está en control en todo eso. Entonces es importante. Cuando hablamos, yo me enfocaba de la soteriología. Cuando hablamos de la supremacía de Dios o que Dios está en control, muchos dicen amén. Cuando yo digo que la salvación es, o la salvación es, estamos hablando que la salvación, vamos a decir, es para ciertos escogidos, o la expiación eficaz para algunos, muchos dicen, no, ¿por qué? Pero si vos dijiste que Dios es supremo, algunos tienen en su iglesia rey de reyes, reina. Ahora cuando hablamos de Dios escoge, dicen, no, Dios no es supremo en eso. ¿Por qué? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que ponen siempre ellos? Eso viola, ¿qué cosa? Mi libre albedrío. Yo tengo... ¿Sabe que la supremacía de Dios, la predestinación de Dios, no viola nunca la responsabilidad del hombre? El hombre sigue siendo responsable, y el hombre, aunque usted no lo crea, tiene libre albedrío para hacer todo el pecado que quiera, ¿no? Eso de la libertad que tiene. Pero no está libre de su voluntad. Él no puede ir a Dios. Entonces, Dios es supremo. Y cuando hablamos de la supremacía de Dios y nos enfocamos en la soteriología, Él elige y hizo una expiación eficaz por los que quiso. Él redimió. Él es supremo. Y en este punto lo dije, Pin se enfoca en la salvación, en este lado. Porque podríamos hablar de la supremacía de Dios en todas las cosas. Si yo fuera un carismático, ¿sabés qué le diría? Dios es supremo en todas las cosas. Dios en ese problema económico que tiene, no te preocupes, porque Dios es fuerte. En Dios somos más que victoriosos, somos campeones. ¿Cuántos dicen que es así? Usted, al que está al lado, dígale que Dios es supremo, dígale que controla, que va a solucionar su problema. No se preocupe, ese cáncer va sanado, Dios lo va a levantar, tire las muletas, invierta. Dios es supremo, no dude de Dios. Ahora, si usted no está diezmando, Dios es supremo.
lo enfocan así. Enfocan esos atributos en Dios como que Dios tiene control sobre todas tus acciones para bendecirte y que te vaya bien. Y es así. No estamos hablando de esas cosas de la supremacía de Dios. Dios es supremo y controla todas las cosas para llevar a cabo, cuando veamos ¿cómo se llama esto? Este atributo, la providencia de Dios, a llevar a cabo todos sus propósitos. Y cuando hablamos de la supremacía, piensen, se concentra en la expiación eficaz, o en la eficaz expiación, como le dice él, de redimir a algunas personas. No es que Dios, vamos a decir, hace posible una salvación y dice, bueno, está esperando. No, Dios es supremo, Dios hace lo que quiere. Entonces es importante de entender, y él lo enfoca de ese lado. Yo no estoy hablando de algo que yo quiera, estoy tratando de explicar lo que dice Pin en sencillas palabras. Me explica que hay un Dios con minúscula en el día de hoy, donde este Dios con minúscula está sujeto a ver qué hace la creación. No es así, Dios es supremo, Dios hace lo que quiere, no está sujeto a la criatura. ¿Usted cree que Dios está sujeto a una criatura? No es así. Dios es supremo. La Biblia misma dice, tuya, oh Señor, es la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, la altura, sobre todo lo que están por la cabeza, y tú te enseñoreas de todo. Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 11. Creo que es el texto más conocido de él. Dios se enseñorea. Cuando usted mucho dice que eres el Salvador, sí. ¿Sabe que Señor, la palabra es curios ahí? ¿Sabe que sí? Es el Señor. ¿El Señor es el Señor de tu vida? ¿Es supremo en todas tus partes? ¿O solamente que fuiste a buscar porque querés que te salve? Porque si te salve, es el dueño, es curio de nosotros. Entonces estamos sujetos a Él. Él es el Señor. Y cuando hablamos de la supremacía de Dios o el señorío de Dios, si quieren decir, no está hablando de cosas futuras cuando Él venga a reinar. Esto es importante porque algunos creen que en un milenio, en un reino eterno, cuando Dios va a venir. ¿Sabe que Dios está reinando ahora? Ahora está sentado en los lugares celestiales, Él, y muy bien. Y Dios ahora también está, pero está dentro de nosotros, en nuestro templo, está reinando nuestra vida. Entonces es importante que Él está ahí. Entonces es importante que podamos entender que Él se está enseñoreando. Él es el único y nadie puede detener de su mano. Dice, yo conozco todo lo que puedo y lo que no hay pensamiento que se esconda, dice Job 42, versículo 2. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, Salmo 115, 5. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor, Proverbio 21, versículo 30. Entonces, Dios, la supremacía de Dios, el señorío de Dios sobre todo, está sobre todas las cosas. Él controla todas las cosas. Dice la Biblia en Isaías, creo que es Isaías, no me acuerdo, 38, 8, no sé si el texto. No, es número 16, perdón. Creo que es número 16, cuando habla que Él ordenó el sol y se detuvo con Josué 10, en Josué 10. Dios, si quiere, pudo hacer eso. Pudo hacer volver, no sé si fueron, no sé cuántos grados para atrás, no me acuerdo, 10 grados para atrás del reloj. Y Dios lo hizo. Dios detuvo el mar, abrió el mar. Dios creó todas las cosas. Entonces, Él es soberano, la supremacía de Dios. Dividió el mar rojo, cuando lo pusieron al pobre Daniel ahí, Dios se puso y Dios ni siquiera dice que mi Dios cerró la boca de los leones, dijo Daniel. Los 3 varoncitos que estaban ahí, aunque Dios no nos libre de esto, no nos vamos a inclinar a eso. Hoy vemos muchos supuestos hermanos reformados inclinándose ciertas cosas navideñas. Y yo no es que no quería hablar de estas cosas, pero a veces es necesario, amado. Justifican mucho de nosotras acciones, cosas así. Y no es así. Dios dice, pero es un recordatorio como para recordar. Yo le voy a decir lo que dice esto. Y ya termino. Dios nos mandó 2 cosas para recordar. Si usted quiere recordarlo, recuérdalo todos los días al Señor. Dios mandó 2 cosas para recordar. Que guardemos. Él, muy bien eso.
el bautismo, la ordenanza que Esi ordenó, y la Santa Cena, dijo, hagan todas estas cosas en memoria de mí, para que lo recuerden, hasta cuando yo venga. ¿Qué quiere que recuerda? La muerte y la resurrección, que Él vino, la ascensión, todo esto, cuando es la Santa Cena. Ese es el recordatorio que nos mandó, si quiere. No hay otra cosa, no es. Dice, pero Dios no lo mandó. Cuando vamos al principio de la adoración pública religiosa, vamos a ver que lo que hacemos nosotros, usted lo que hace en su casa, hágalo si quiere. Nosotros no, es el Señor de la conciencia. Ahora, ¿sabe lo que a mí me molesta a veces? Es que acá tienen bolitas. Y acá tienen unas cosas en el púlpito ahí, con luces y fiesta. Y viene el hombre de rojo ahí, con la barba, para los chicos. Trayendo las cosas del mundo. No es así. Si usted es un ministro, debe hacer las cosas que Dios le manda. No importa si se queda solo. Eso es algo bueno. Si está haciendo las cosas del Señor, ¿no? Entonces es importante que podamos entender esto. Dios está sobre todo. No importa si la congregación se le va y se queda solo. Haga. Dios es supremo. Dios está arriba de todas esas cosas. Dice, no, pero con los familiares. ¿Usted cree que un familiar va a guardar, aunque usted tenga un corazón sincero y diga, sí, quiero guardar las cosas porque el día del Señor? ¿Usted cree que esa persona que quiere tomar licor y comer y emborracharse, va a querer, usted va a poder tener ese pensamiento con él? No va a poder. Ahora, si usted quiere apartarse y comer en su corazón y comer una comida, tranquilo, porque dice todas las cosas que hagamos, tanto comamos como bebamos, 1 Corintios 10:30, sean hechas para el Señor. ¿Usted cree que esas cosas son hechas para el Señor? Mira, Señor, lo que te levanté con estas luces, te glorifica. Dice, porque todas las cosas es para glorificarlo. Dígame en su corazón, ¿cree que eso lo glorifica? Sea sincero. Usted está queriendo agradar su corazón y a los demás, nada más. Porque si la Biblia es clara, todo lo que haga. Y no me diga que eso glorifica a Dios. De verdad. No me diga que es idolatría, que usted no se postra, todas esas cosas, argumentos, filosofía todas mundanas que tiene, que yo no me postro ante esto. No es así. Dios no mandó esas cosas. De verdad. Y Dios está soberano y debemos hacer lo que Él decide. Voy a tocar un punto por arriba. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, y escuche, esto es importante que lo entienda porque a alguno le va a chocar lo que voy a decir. Dios es supremo incluso con las acciones libres de las personas. Ahora lo voy a explicar. ¿Cómo es eso? ¿Sabe que Dios está en control de cada cosa que hacen las personas? Y ahora lo vamos a ver por la Biblia. Fíjese, cuando David, el caso más conocido, peca, con lo que sucede, con la señora, manda a matar y todo. ¿Dios perdona? Sí, Dios perdona. Pero vienen consecuencias. No se va a apartar la espada de tu casa desde ahora, le dijo. Él había hecho un pacto ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le dijo? Que le dijo que le iba a quitar el reino a él. Fíjese la supremacía de Dios, para que usted vea que todas las cosas que suceden, no es que suceden porque así por nada más. Dios las dice. Fíjese, yo voy a quitar el... Ahora, pero no te lo voy a hacer a vos. Quédate tranquilo. Vas a morir en paz. Pero a los que vienen, a tus hijos, fíjese, eso le dice, ¿se acuerda a David? ¿No? Creo que es en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 12. ¿Se acuerdan? Pero más adelante, creo que es no sé si en Reyes 4.2, por ahí, cuando lo busqué, lo tengo en apuntes viejos. No, esto no lo dice el PIN, lo estoy poniendo yo. Dice que le iba a quitar el reino. ¿No se acuerda que tenía un hijo que era Roboam? En Primera de Reyes capítulo 12, versículo 1 al 14, por si no me cree, para que tenga textos bíblicos. Roboam tenía que tomar una decisión. Y él tenía que ir con los sabios. ¿Qué pasó? No le hizo caso. ¿Con quién fue a tomar las decisiones? ¿Con los más grandes o de su edad? Y los de grandes dijo, no, libérale el yugo, como tu padre no hizo esto, para que... Entonces le dieron consejo sabio. Y fueron los otros y dijo, no, grábale, dijeron los más jóvenes. Entonces le hizo caso a esto
Fíjese, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Usted cree que sucedió estas cosas? ¿Esta acción libre del Hijo cree que sucedió? No, váyase antes a Primera de Reyes y Dios dice que yo voy a sacar el reino. No dijo, mira, va a suceder así, pero sucedió, no dijo que iba a pasar esto, pero dijo, va a pasar así, te voy a sacar. Y sucedió, en Primera de Reyes 14, 8 a 11, él escuchó a los jóvenes, no escuchó el consejo de los ancianos más mayores, lo que iba a pasar. Y vino la consecuencia que el Señor le dijo a su padre David. Se dividió el reino. Y usted vio todo después lo que pasó, cayó el reino y se dividió toda la monarquía. ¿Pasó así por pasar o Dios dijo que iba a pasar? Dios es soberano, Dios está en control, incluso en las acciones libres. Él tomó esa decisión, en vez de hacerle caso acá, hacerle caso acá, pero en esa incluso decisión que toma el impío está Dios también. Infinidad de ejemplos, el ejemplo de Judas. Judas también ya estaba, ¿cómo es esto? ¿Qué? ¿Entonces Dios inclina? No, Dios sabe lo que hay en el corazón malo y utiliza eso nada más. Sabe que el corazón de este ayudante de Eliseo, no me acuerdo con nombre. ¿Cómo? Jesse, gracias. Jesse, gracias. Jesse. Me olvido un poco los nombres, gracias. Jesse, ¿usted cree que lo tomó por sorpresa? No, fíjese que hasta ¿cómo se llama Eliseo sabía. No lo toma por sorpresa, sabe lo que hay en el corazón, sabe lo que hay en el corazón codicia que tenía Judas. Entonces esas decisiones libres, Dios las entrega nada más en sus pecados. Entonces no sigamos, luchemos, pidémosle al Señor porque Él es soberano. Entonces es importante, dice Proverbios 16:33, la suerte que se echa en el regazo, más del Señor es la decisión de donde cae. ¿Entiende eso? Usted tiene la moneda, dice la Biblia, y Dios dice en qué lado va a caer. Entonces Dios decide, el caballo, no me acuerdo, se alista para la batalla, pero Dios, o sea, que da la victoria, algo así. Dios está en control, Dios es supremo sobre todas las cosas. No es que incluso las acciones libres que puedan llegar a tomar una persona, Dios está en control de todas. Dice así la Biblia. Hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Todas las cosas, incluso la salvación de los hombres, escuche, según el consejo de su voluntad. No fue su voluntad la que decidió ir en busca de Dios. Usted no tiene la voluntad libre, su voluntad está esclavizada por el pecado. Entonces Dios libera nuestra voluntad para que su pueblo se entregue voluntariamente a Él. Te libera, conoceré la verdad y la verdad libre. ¿Por qué era libre? Dígame. Estaba preso. Satanás de pecado, él no podía. Ahora, pero todavía veo el pecado. Claro, todavía está el pecado, pero no tiene el poder control de la mañana a la noche. Es imposible. Puede llevarlo, arrastrarlo. Pero usted, estoy seguro que aunque él lo tire, no lo va a amar. Antes lo amaba, no le importaba lo que le decía a los demás. Ahora no. Hay un nuevo principio de vida, de regeneración del espíritu que nos da. Entonces es importante, es eso. El corazón del hombre piensa su camino, más el Señor endereza sus pasos. Es supremo Dios hasta cada paso que puede dar. Enséñame, Señor, a andar, que comenzamos con el Salmo 32. Yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Entonces es importante, Él dice que el corazón, yo pienso algo, pero Él va a enderezar mis pasos. La supremacía de Dios. Y esto nos debe dar consuelo a nosotros, como el Salmo 32, creo que 31:15, que dice acá, un texto de Pin, dice, en tu mano están mis tiempos. Y hay otro texto, no me acuerdo si es el Salmo 37:7, dice, calla delante del Señor y espera en Él. Sí. Entonces, fíjese, la prédica está larga, es el tiempo que Dios quiere. Es así, cuando Él termine de decir lo que tengo que decir, mucho, perdón que lo diga, pero dice, no, es esto acá el tiempo. Y se basan en ciertas cosas. Yo sé que a veces son largas las cosas, pero es importante, amado, que aprendamos todas estas cosas. ¿Qué era usted? ¿Cuánto tiempo que decía, no sé si era doble de todo, pero una vez decía, Ray creo que decía como un pecador en el cielo? ¿Qué va a hacer? ¿Usted cree que si usted no se regocija en la palabra ahora, dígame qué va a hacer? Le voy a dar un tiempo, un siglo allá.
estando con el Señor, por supuesto que va a ser otra vida diferente, creo que vamos a estar en comunidad, quizás comiendo en camping por ahí, visitando a otros hermanos, ya va a estar el Señor, usted va a visitar a China, a Rusia, conocer lugares así, pero vamos a estar todos en el mismo pensamiento, en la misma cosa. Entonces es importante que conozcamos todas esas cosas. Entonces es importante, todo Dios es supremo. Vamos al último para terminar. Uy, ya, porque ya son y 45. Una hora y 45. La soberanía de Dios. Mire, Pin, yo tengo otro libro allá que se llama La soberanía de Dios. Aunque usted no lo crea, ese libro que está ahí se llama Los atributos de Dios. Bueno, Pin tiene otro libro, yo no lo tengo, está allá en la biblioteca. Se llama La soberanía de Dios. Así que no voy a hablar todo, voy a hablar un poquito de lo que dice acá. Voy a ir al punto nada más, en 10 minutos a ver si puedo hacerlo. Dios es soberano en todo. Voy al punto, ¿está? Para terminar. Que Él controla todo, ejerce control sobre todas las cosas. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Eso es lo soberano. Dios está en absoluto control de todas las cosas que puedan suceder. A ver si me puedo apurar. Dios está en control, Dios es independiente, Dios no está sujeto a nada, ni a un acto, es lo mismo que estamos hablando todos, ¿no? Charles Haddon Spurgeon dijo así: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía de Dios los gobierna y los santifica. Voy a tratar de hablar. Amado, a veces nos pasan cosas, nos suceden cosas, no entendemos, decimos: Señor, busco su voluntad y más se me complica, más pecado viene, más personas se me van. A veces es preferible comportarse como un cristiano mediocre, quizás, pero no es así. Dios está en control, aunque usted no lo entienda, Dios está en control. Dice: cuando me pasó con esto, Dios sigue estando en control, incluso cuando murió su hijo amado, sigue estando en ese lugar. Yo me acuerdo que dijo: ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Murió mi hijo. Bueno, en el mismo lugar cuando su hijo murió, sigo estando en control, nada se le escapa. Dios está reinando en todo momento, en todo eso. Entonces es importante, no es que el hombre está en control, y no es que el hombre, hoy se predica a un Dios que el hombre tiene el control remoto y le ordena cosas. Ya está con su control remoto el pastor ordenándole cosas. Le aprieta un coso y de acuerdo a las cosas Dios está ahí atento, como un robot. No, Él está en control. No es así. Entonces es importante, hoy dice que se le ordena sanidad, prosperidad, y Dios está ahí atento, así como, no, Él es soberano. No es que el hombre es soberano y Dios está a disposición ahí. Entonces Dios hizo todo lo que quiso, dice ahí la Biblia: todo lo que quiso el Señor ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Salmo 115, versículo 33, habla algo parecido. Y nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dios es soberano sobre todas las cosas. Hablando de la elección también, Dios escogió, incluso Dios fue... ¿A cuánto me queda de tiempo? Me quedan unos minutitos, voy a tratar de apurarme. Dios fue soberano cuando... Mire, voy a hablar rápido esto. Esto es importante. Dios cuando puso a Adán, lo sujetó al pacto de obra, cuando habla en el capítulo número 100, lo puso en un estado condicional, vamos a decir: haces esto, y ¿usted cree que Dios no sabía que iba a pasar esas cosas? Dios estaba en control de todas esas cosas, incluso cuando puso vamos a decir, a la criatura ahí como responsable de sus acciones, y hacía eso, iba a caer. Dios seguía estando en control, sabiendo que iba a pasar eso. En el pueblo de Israel también. Yo estoy pasando a grandes rasgos todas estas cosas. Voy a ir cerrando, porque esto tengo bastante para hablar, y voy a cerrar con una oración. Si no, me voy a... el domingo que viene vamos a hablar sobre la segunda parte de esto, con otros atributos. Quise dar esto a grandes rasgos, fue enfocado en lo que es la soteriología, porque muchas veces se predica, vamos a decir, pero se predica de un Dios diferente. Entonces traté de enfocarlo en el sentido de la soteriología o de la salvación, que Dios está en control absoluto, ¿no? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, le agradecemos
Gracias por permitirme hablar, Señor. Me faltó tiempo para hablar casi del último atributo, pero creemos que nosotros, Padre, tenemos en claro lo que significa cuando estamos hablando, Señor, de que usted está en total control, Señor, de todas las acciones. Usted es soberano, Señor. Le agradecemos, Señor, porque pudimos aprender de estos atributos, Señor, de usted, que podamos tener descanso, Señor, en nuestras mentes, de que está en control absoluto usted, que usted previó todas las cosas porque nos amó Jesucristo, Señor, que usted ha decretado cada acción, cada cosa que usted conoce de nosotros, Señor, y podamos descansar. Y eso, Señor, que aunque no lo entendemos, sabemos que todas las cosas suceden para bien a aquellos que le aman, y le aman es porque usted nos amó en Cristo Jesús. Como siempre decimos, amén. Amén.